de la resolución de este tipo de ejercicios, en los cuales la primera particularidad es que se debe de crear un conjunto de ecuaciones que describan este problema, ¿no? Y para eso puede ser que nos basemos en unas ocasiones en tablas que nos permitan sintetizar lo que serían los datos correspondientes o marcados para este tipo de situación. Entonces, si nosotros sintetizamos lo que sería la parte de todo el enunciado en una tabla, vamos a poder considerar lo siguiente. Recordamos que el enunciado me maneja tres diferentes tipos de pez. Entonces, si yo tengo eso, pudiera asignarle una variable que para mí me sea de utilidad. En este caso, pueden ser P1, P3, que pues me describen perfectamente lo que serían las clases de peces, ¿no? En este caso, pues lo podría estar manejando de esa problema. Tengo tres diferentes tipos de alimento y cada uno de esos peces consume en combinación un diferente tipo de alimento en su dieta. En este caso, dentro del lago yo esparzo o se esparce, perdón, una cantidad establecida de alimento en el cual yo tengo del alimento A 25,000 unidades, del alimento B 20,000 unidades y del alimento C son un total de 55,000 unidades. Y entonces, con base a esos datos agrupados, ordenados, yo lo que puedo hacer es ir generando las ecuaciones con base al consumo de alimento que se tiene y con base a cómo es la dieta establecida para cada uno de esos peces. Entonces, si ustedes observan, el comportamiento que tenemos es básicamente así. Y de eso, lo que puedo hacer es generar el conjunto de ecuación. Por ejemplo, si me baso en los alimentos, yo lo que tendría que hacer es considerar que el pez 1 consume una unidad, el pez 2 consume 3, el pez 3 consume 2 unidades, y por lo tanto el consumo total de esa cantidad de peces es de 25,000. Después tengo 1, 4 y 1 para cada uno de los tipos de peces, para pez 1, para pez 2 y para pez 3. Y para el alimento tipo C tengo 2, 5, 5. 2 unidades para el pez 1, 5 unidades para el pez 2 y 5 unidades para el pez 3. Con un total de 55,000. De ahí lo que hago es, recuerden, transformo mi sistema de ecuaciones lineales a su representación matricial. Sin embargo, sí es importante rescatar esta sección que tenemos aquí. Este es muy interesante porque me va a permitir que yo pueda describir de forma sintética el enunciado que tenía previamente. Si observo el enunciado, está todo este texto, que pues es algo extenso, pero que se traduce en una tabla que puede ser representativa y que me puede auxiliar para generar esta sección. O sea, la tabla es un auxiliar que me va a permitir generar las ecuaciones. Y de esas ecuaciones yo lo que voy a hacer es verificar cómo se establece el comportamiento de las ecuaciones. En este caso, recuerden que nosotros tenemos diferentes métodos de solución para los sistemas de ecuaciones lineales, pero hay una cierta situación en particular con este sistema, que en cierta forma, en cierta parte, el sistema se cancela. Eso quiere decir que pues desaparecen algunos términos y de tal suerte que me va o va a tener la posibilidad de encontrar múltiples soluciones. ¿Se acuerdan que les comentaba que hay ciertos sistemas que tienen múltiples soluciones en los cuales pues no puedo obtener como tal una sola y única solución, sino que tengo un conjunto de soluciones posibles que pueden servir para tener como base en este tipo de ejercicios? Entonces, si eso sucede y yo verifico esto con base al determinante de esta matriz, puedo corroborar que en efecto, lo que sucede con este determinante es que me da igual a cero. Y si me da igual a cero, por lo tanto, podemos plantear dos cosas. Una, que el sistema no necesariamente es linealmente independiente, u otra, que el sistema por alguna razón se canceló y estamos teniendo algunos conflictos con algunas de las ecuaciones. Entonces, en ese sentido, lo que voy a tener es que, bueno, voy a tener que utilizar el método de Gauss o el método de Gauss-Jordan para llegar hasta cierta alternativa, en la cual yo voy a tener el planteamiento de dos ecuaciones. Una de ellas es P1 más 5P3 es igual a 40,000 y la otra es P2 menos P3, derivado de esta representatividad de estas ecuaciones, es igual a menos 5,000.
Si yo hago un despeje de estos términos, voy a tener P1 es igual a 40,000 menos 5P3. Y también voy a tener P2, que es igual a P3 menos 5,000. De tal suerte que si yo igualo tanto P1 como P2 a 0, yo puedo hacer un despeje y tener lo siguiente. Puedo considerar que en este caso tengo aquí en esta sección 40,000 entre menos 5, que me va a dar un resultado de 8,000. Y también de la otra ecuación, tengo la posibilidad de despejar al otro lado de la ecuación, si es el P2 igual a 0, entonces tener un valor de 5,000. Estos dos valores que tengo aquí surgen de las dos ecuaciones que tengo. ¿Por qué? Porque en ambas tengo una variable que es común, que es en este caso P3. ¿Y qué es lo que voy a tener? Voy a tener un intervalo de solución que va a ir desde 5,000 hasta 8,000, que son una cantidad que yo puedo tener de peces con P3, que en este caso modifica tanto a lo que sería la sección de P1 como a la sección de P2. En este caso, considerando eso, y como todos los peces deben de coexistir, es decir, que por lo menos debe de haber un pez de esa clase en particular, entonces yo considero que el intervalo no debe de tocar ni los 5,000 ni debe de tocar los 8,000. Entonces debemos de tener posiblemente una 2,998 soluciones, sin considerar ni al 5,000, sin considerar al 8,000. En este caso, pues básicamente lo que vamos a realizar es lo siguiente. Ya que tenemos ese intervalo de solución, pues básicamente ahí, en este caso, lo que vamos a hacer es plantear a lo mejor un valor intermedio. Aquí de manera arbitraria o de manera aleatoria se elige el 6,000. Sin embargo, la manera a lo mejor ideal sería elegir un valor intermedio entre estos dos valores, ¿no? Elegir, por ejemplo, aquí 6,500 y hacer en los otros valores. Sin embargo, ahí depende mucho de la decisión que se tenga y de la administración de recursos que se esté efectuando. Habitualmente en la administración de recursos ya pues como tal, ustedes con el poder de decisión tendrán la posibilidad de elegir qué aspecto deberá de ser prioritario para algunas alternativas. En este caso, pues si yo modifico este valor, recordando que al menos debemos de tener una especie del pez número tal, ¿sí? Pues por lo tanto, esto solamente puede rondar entre los valores de 5,000 y 8,000, pero sin tocar al 5,000 ni tocar al 8,000. Es decir, podemos tener 5,000 peces del tipo P3 o 7,999 peces del tipo P3, ¿sí? Sin tocar los extremos, ¿no? Pero obviamente, pues considerando que debe de existir una alternativa en la cual posiblemente tengamos una mediación de peces, pues a lo mejor podemos plantear el número 6,500 o en este caso como se planteó el de 6,000. Si eso pasa, pues ahí se realiza una sustitución de ese valor elegido y se evalúa, ¿no? O se hace una sustitución dentro de las dos ecuaciones planteadas y por lo tanto obtenemos un número de peces de P1 igual a 10,000 y un número de peces de P2 igual a 1,000. Por lo tanto, estos dos valores son correspondientes y por lo tanto tengo una cantidad de peces establecida que pues podemos denotar como definida. Sin embargo, podemos también saber que nos podemos ir a alguno de los extremos. Sin embargo, recuerden que el considerar a lo mejor la parte de los extremos no es tan eficaz en todas las ocasiones. Bueno, ahora vamos a visualizar otro ejercicio en el cual nos están solicitando calcular un número definido de elementos. En este caso es un conjunto de personas que van a cierta excursión y en las cuales yo deberé de leer el enunciado y de ir planteando lo que sería la parte de la ecuación. Recuerden que hay ocasiones en que el modelo matemático es la parte fundamental para que yo pueda realizar mis procedimientos y de esta manera pues yo pueda cerciorarme o tener una certeza de cuáles son las respuestas que deben ser. Obviamente aquí es un ejercicio muy sencillo que inclusive se puede resolver fácilmente con base al tanteo, pero no es la forma en que se debe de efectuar, porque nos debemos de basar en algo, ¿no? Debe de estar sustentado en un aspecto matemático sólido
en el cual pues tengamos un conjunto de ecuaciones que me describan el comportamiento y que verifique yo si en efecto cómo se están comportando particularmente. Entonces, en este caso yo voy a ir leyendo el ejercicio y voy a ir obteniendo los datos correspondientes para ir planteando ese conjunto de ecuación. Ahora bien, puede ser que dentro de ese conjunto de ecuación me den alternativas para plantear lo que serían las variables, como en este caso. Sin embargo, puede ser que esto no exista y yo pueda tener la posibilidad de plantear ciertas variables correspondientes a lo que yo crea conveniente. Por ejemplo, aquí puedo plantear variables con respecto de las iniciales de cada uno de los géneros correspondientes, una de las secciones marcadas dentro de las personas que están incluyéndose en la excursión. Entonces, esa es una posibilidad que yo tengo. Al final del día, pues es el hecho de que yo tenga que plantear las ecuaciones con base a lo que yo crea conveniente. Sin embargo, pues lo más habitual es tener el número establecido de personas que se están teniendo o los elementos que tenemos dentro de un conjunto o ciertas situaciones que están ocurriendo, ¿sale? Entonces vamos a verificar esta sección analizando cómo quedaría establecido esta parte. Entonces, si yo considero esta sección y el enunciado como tal, me dice lo siguiente: un grupo de personas que se reúnen para ir de excursión, juntándose un total de 24 entre hombres, mujeres y niños. Si yo sigo esta sección del planteamiento que tengo para las variables, entonces la primera de mis ecuaciones, según mi análisis, deberá de ser la siguiente. Yo hago la suma de personas. X representa el número de hombres, Y representa el número de mujeres, Z representa el número de niños, y todas estas personas suman un total de... La siguiente de las ecuaciones que yo podría considerar viene marcada en la siguiente parte del enunciado. Contando hombres y mujeres juntos, su número resulta ser el triple del número de niños. Entonces tenemos hombres con mujeres juntos, es decir, haciendo una suma, ¿sí? Me da como resultado el triple del número de niños. O sea, dentro de estos dos géneros o dentro de estos dos conjuntos de personas, yo voy a tener el triple de número de niños que acudieron a esa excursión. Ahora bien, sigo leyendo mi enunciado. Además, si hubiera acudido dos mujeres más, es decir, Y más 2, ¿sí? Su número igualaría al de los hombres, es decir, un número igual al número de los hombres. Si tenemos aquí, en este caso, dos mujeres más, vamos a igualar al número de hombres que tenemos establecidos dentro de esta excursión. Y me dice al final cuántos hombres, mujeres y niños han ido a la excursión. Entonces, lo que yo tengo que hacer es, una vez que yo ya tengo las ecuaciones, es agruparlas, acomodarlas con base a lo que yo considere conveniente. Entonces, aquí pudiera aparecer de esta manera. La siguiente ecuación aparecería de esta forma. Y la última ecuación aparecería así. ¿Ok? Entonces ya tengo la posibilidad de tener tres ecuaciones con tres incógnitas correspondientes. Obviamente hay alguna ecuación que probablemente a lo mejor no tenga incógnita, derivado de lo que ya habíamos analizado antes, ¿no? Que ahí podríamos colocar un cero. Entonces sería hacer la transformación de este sistema de ecuaciones a su representación matricial y resolverlo por medio de las metodologías que habíamos analizado ya previamente. Es decir, se puede resolver por Gauss, se puede resolver por Gauss-Jordan, se puede resolver por el método de la inversa o se puede resolver por el método de Cramer, sin mayor complicación. Vamos a seguir avanzando en los demás enunciados. Hay otro enunciado en particular que me maneja este tipo de circunstancias. A lo mejor son circunstancias que de momento suenan hasta cierto punto fantasiosas, porque aquí, por ejemplo, son ingredientes mágicos de una hechicera. Sin embargo, estos pueden estar relacionados con diferentes aspectos del área productiva, en los cuales yo necesito tener el consumo de ciertos elementos para que
inmediatamente me llegue otro stock completo y de esta manera yo pueda realizar el armado de otro producto en particular. Entonces, a esto se traduce en el conjunto de manejo de tiempos y movimientos. Digo, son situaciones que de momento a lo mejor suenan de cierta manera alejados de la realidad, sin embargo, pudieran estar presentes en ese sentido. Aquí la posibilidad que existe es, ya sea que yo vaya leyendo el enunciado y traduciendo esto a variables correspondientes, o inmediatamente que lo traduzca en una tabla, como lo habíamos visto anteriormente, que me permita ir haciendo la conjunción de todos estos elementos para que yo pueda conformar el conjunto de ecuaciones que describen este comportamiento en particular y de alguna manera pues ir obteniendo lo que son las soluciones para lo que me están solicitando en algunos planteamientos. Entonces, deberé de verificar qué me conviene para observar qué es lo que sucede. Por ejemplo, aquí hay que hacer una situación muy particular en la cual tengo combinaciones de números mixtos. Tengo 2 enteros con 2 tercios. Aquí, por ejemplo, tengo 5 enteros con 5 treceavos. Y aquí tengo 10 enteros con 10 treceavos. Entonces tendré que hacer la conversión posiblemente a su correspondiente fracción mixta para que pueda estar manejando esa parte, ¿no? Entonces recuerden, eso es lo que tendría yo que verificar y adicionalmente de esto, pues tener los totales correspondientes, como pasó en el caso pasado de los peces, ¿no? Entonces crear mi sistema de ecuaciones, de ese sistema de ecuaciones probablemente a lo mejor no sea tan complicado, no sea muy complejo, aquí sí les puedo dar una orientación, es una matriz de 2 por 2 que en esencia son las que menor complejidad tienen, y de esta manera pues yo pudiera estar manejándolo para que no tenga inconvenientes, ¿no? En este sentido, ¿sale? Ahora bien, en el siguiente enunciado también observamos una situación muy particular. Tenemos a lo mejor ciertas secciones que me están provocando un consumo y de ciertos costos que estoy generando con base a ese consumo. Entonces ahí lo que posiblemente me convenga es ir identificando cuáles serían los costos establecidos. Esto convencionalmente sucede también en los juegos donde tenemos ciertos elementos que proporcionan una cierta valoración y que al final me dicen cuánto equivaldría a que tengas una combinación de elementos y cuánto sería tu costo. Entonces, hay ciertas situaciones en las cuales yo desconozco los precios, yo desconozco los costos, sin embargo, tengo los costos totales y de esa forma yo puedo identificar cuáles serían los costos de cada uno de los elementos de forma individual. ¿Sí? Entonces, habría que acomodar esos elementos para que conformen mis ecuaciones y de esta manera yo puedo resolver estas dos situaciones particulares, donde tengo diferentes combinaciones de elementos que me van a permitir obtener lo que sería el comportamiento o el costo que tengo de estas partes totales. Sin embargo, también hay que considerar que existe un factor de conversión en esta situación. Este factor de conversión está disponible en los precios, porque hay un factor de equivalencia. Dice que un chelín es igual a 12 peniques. Por lo tanto, en cada una de estas situaciones, por ejemplo aquí, si tengo un chelín y 2 peniques, en realidad tendría 14 peniques. En el otro precio, si yo tengo un chelín y 6 peniques, en realidad yo tendría 18 peniques. Y por ejemplo aquí que dice que tengo 2 chelines y un penique, pues en realidad tendría 25 peniques, que sería lo correspondiente para poder trabajar de una forma más eficiente. ¿Sale? Ahora, el siguiente de los ejercicios me maneja lo que ya hemos venido manejando anteriormente como circuitos eléctricos, en los cuales yo necesariamente necesito calcular lo que sería la parte de la corriente eléctrica y si ustedes observan es el mismo planteamiento que ya hemos venido manejando. De hecho, aquí viene descrito de una manera más completa con paso a paso de cada una de las secciones y también viene cómo obtener las ecuaciones. En este caso, lo que sería es resolver este sistema de ecuaciones. Inclusive recuerden que ustedes tienen la posibilidad de que se puedan ganar algunos puntos adicionales con base al elemento de la simulación, al circuito de corriente eléctrica que estábamos planteando en la sesión pasada.
Y finalmente tenemos un ejercicio que puede ser de tipo evaluación, en la cual yo tengo una distribución de costos y presupuestos, en los cuales tengo diferentes presupuestos establecidos para la producción de diferentes alternativas de medios de publicidad, en los cuales voy a tener diferentes costos para las diferentes alternativas que me están manejando y tengo diferentes presupuestos para cada uno de esos costos individuales. Entonces, en este caso, yo lo que tengo que hacer es acomodar la conformación de las ecuaciones con base a lo que yo considere conveniente y identificando las variables correspondientes, que en este caso estarían relacionadas a los productos de televisión, radio y revista que tenemos dentro de esa publicidad, y con base a esto, pues determinar la cantidad de anuncios cotizados por cada uno de los medios. Entonces, en esta situación, pues sí es lo que tengo que verificar cuál es la conveniencia que me resulta en ocupar los diferentes métodos de solución. Aquí, si ustedes observan, las cantidades son muy grandes. Entonces, por ejemplo, tengo un costo de 250,000, tengo un costo de 25,000 por cada uno de los presupuestos de la parte individual, pero el manejo de los resultados es de 21,795,000, 31,767,000 y 61,225,000. Entonces, lo que tengo que observar es cuál es la conveniencia de manejar los diferentes métodos de solución. Aquí no tanto, no causa tanto problema lo que es la generación de las ecuaciones, sino más bien causa conflicto el manejo de cantidades tan grandes. Entonces, si tengo conflicto en ese manejo de cantidades grandes, aquí lo que me conviene es verificar cuál sería el mejor método de solución para manejar esas cantidades grandes. ¿Sale? Entonces, eso sería a grandes rasgos todo. No sé si existe alguna duda, pregunta, con base a la generación de las ecuaciones. Igual, aquí habría que verificar el enunciado en cada una de las secciones y con base a eso, pues ir observando qué es lo que puedo ejecutar para la obtención de ellas. Ya sea, como les comentaba, manejarlo dentro de una tabla, tener directamente la obtención con base al enunciado y a la interpretación que hago de cada una de las partes, de cada una de las secciones, y ir verificando de algunas alternativas donde a lo mejor el enunciado no está complejo, sino que se puede validar directamente, ir verificando en esencia cuál sería el mejor método para la solución. Porque recuerden, si lo hago por determinantes, probablemente el determinante que me salga sea de algunos valores enormes, entonces tengo que validar qué me conviene más. Si lo hago por determinantes, si lo hago por una matriz inversa, si lo hago por el medio de la generación de ecuaciones fila, entonces, ¿qué me conviene? ¿Qué es lo que me da más conveniencia, entonces, en ese caso? ¿Vale? ¿Alguna duda, pregunta?